Ya, que todos aceptemos la grabación y pues ya. Pues Erika, toma Bueno, la batuta. Ajá. este, sí, hay bueno, claro que todo responde a las preocupaciones de una. Ha aparecido aquí una preocupación mía que tiene que ver pues con una cierta moda ontológica, sobre todo entre nuestros colegas y nuestras colegas del posgrado, pero que también marca muchas tesis, o sea, muchos trabajos de distintos niveles. Eh, y particularmente eh, esta tendencia que también tiene tintes políticos a ontologizar el pensamiento y el pensamiento de Derrida. Así que me encontré una cita, que es una cita muy breve, ahorita se las comparto, pero para discutirla encontré otras anteriores y todo está en el primer capítulo de Espectros de Marx. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es que en un texto que escribimos para Billy hace tiempo sobre Derrida, pero en aquel momento yo estaba pensando en la escritura y en el acontecimiento. em, y también fue una clase que nos invitó Billy a dar. eh, Pensaba y sigo pensando que la lectura de Derrida se nos hace tan complicada o se resiste tanto a ser leída porque su formulación, o si ustedes quieren su lógica, pero entre comillas, una lógica, es una de lo paradójico o de lo paradojal, como ustedes quieran. Eh, Frente a una costumbre de pensamiento, a una historia del pensamiento hegemónico, y lo voy a decir así en términos súper generales, que se rige por el principio de identidad y de no contradicción. Una lógica de oposiciones binarias excluyentes que Derrida deconstruye pacientemente, pero en cada uno de los textos que lee, o sea, en cada uno de los discursos que están sujetos a deconstrucción. Sin embargo, no estamos acostumbradas a pensar así, paradójicamente, ¿no? En el sentido, bueno, en distintos sentidos que ahorita les preciso, pero que tienen que ver con ciertos rasgos, según yo entiendo, de la espectralidad o de lo espectral, pero también de esto que llama Derrida mismo una fantología y que dice está más allá de una ontología. Esa es la cita que me gustaría que discutiéramos, pero antes los rasgos, y ya me dicen si quieren ir leyendo o si nada más se los cuento, eh, algunos rasgos de la espectralidad. Entonces, un primero, y todas son formulaciones paradójicas. Un primero es que los espectros y los espectros de Marx, si no se nos olvide, como decía Ana María la sesión pasada, que este texto es a propósito de Marx, de los textos de Marx, de los espectros de Marx, en un momento en que le estaban dando muerte, o sea, muchas veces le han dado muerte a Marx y a sus textos, y quizá también esa es una parte de la actualidad ahora del pensamiento de Marx, en este momento en que están convirtiendo otra vez al comunismo y al socialismo en el enemigo y lo están asociando al terrorismo, ¿no? O sea, como que se resiste el Marx y los textos de Marx se resisten a ser asesinados, ¿no? O a este gesto de dar la muerte. Entonces, bueno, un, entonces, espectros de Marx, el título, es tan importante el plural como, como que se trate de Marx. En la página 12 dice Derrida, son más de uno
pero también pueden ser menos de uno, ¿no? O sea, no, la espectralidad no es determinable en ese sentido, digamos, de identificación completa de uno o de una serie, ¿no? De una serie de rasgos del marxismo y que no es lo mismo que espíritus del marxismo. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Otro segundo rasgo que es importante es una lógica del asedio, o del acecho, también se ha dicho de lo espectral. Eh, bueno, y esto, como ustedes saben y ya leyeron el texto, ¿no? Se lee por una parte en el manifiesto del Partido Comunista y en el inicio que dice Derrida y dice que le da cierta vergüenza notar que hacía mucho que no leía el manifiesto, ¿no? Que empieza, como ustedes saben, con la frase un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Y Derrida también hace énfasis en que se trata de Europa, precisamente. Bueno, este espectro o lo espectral tiene este carácter de asediar o de acechar, o si ustedes quieren, de aparecerse, pero de aparecerse de una manera imperante y no, ahí yo diría tampoco habría que valorar si esto es bueno o malo, nada más es un modo de operar. Se aparece sin, sin que sea previsible, que es un rasgo que comparte con todo acontecimiento, ¿no? En otro momento dice, es histórico, pero no data. Eh, la espectralidad, pues, implica una otra temporalidad, que no es una temporalidad lineal, y que es, dice Derrida, intempestivo. O sea, la espectralidad es intempestiva, aparece, ¿no? Y aparece en el momento más inesperado. Eh, Citando también a un texto de Valéry que se llama La crisis del espíritu, eh, y también en una formulación paradójica dice lo espectral es una incorporación paradójica. O sea, si es, no es ni el espíritu ni el cuerpo, ¿no? En todo caso sería una incorporación del espíritu que se aparece una sola vez. Entonces, no es ni corporalidad ni incorporalidad y es las dos cosas al mismo tiempo. Y el otro es este que llama Derrida el efecto visera. Es una cosa de difícil determinación o de imposible determinación, pero que nos mira y nos mira sin poder ser vista o pudiendo ser vista solo cuando se aparece, ¿no? Solo en el instante único, irrepetible en que se aparece de una manera asincrónica, o sea, intempestiva. Eh, entonces, bueno, con estos antecedentes, ahora sí leo la cita que me interesa, que está en la página 19 y se las presento y dejo que por favor la interpretemos entre todas porque no está tan fácil. A ver, voy. Mm, no, no está todavía ahí. Ahora sí. A ver. ¿Puedo compartir, verdad, Alejandro? No, no está activado el modo de compartir. Ahí voy. La voy a hacer anfitriona porque ando en la calle. Espérate. Ok, pero entonces tengo que también estar pendiente de las personas que quieran entrar. Sí, Ok. pero es que como en el celular no me deja poner anfitriones, digo, Ujú. compartir. Ahí está.
Si quiere ahorita que llegue a la escuela, le quito el anfitrión para que ya. Muchas gracias. Es solo, solo un parrafito. Y yo con Ya eso está. abro la sesión. A ver. Em, Ya se ve. bueno, es esto que tengo en amarillo, o más bien dice Derrida, el mismo Marx lo precisa, llegaremos a ello. El espectro es una incorporación paradójica, que es lo que yo estaba diciendo hace un momento. El devenir cuerpo, cierta forma fenoménica y carnal del espíritu. El espectro se convierte más bien en cierta cosa difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y una y otro, pues son la carne y la fenomenalidad las que dan al espíritu su aparición espectral, aunque desaparecen inmediatamente en la aparición, en la venida misma del reaparecido o en el retorno del espectro. Hay algo de desaparecido en la aparición misma como reaparición de lo desaparecido. El espíritu, el espectro no son la misma cosa, tendremos que afinar esta diferencia, pero respecto a lo que tienen en común no se sabe lo que es presentemente, ¿no? Y ahí voy a lo de la fantología. ¿No quieres, Erika, que vayamos por partes? Ajá. ¿Por qué no charlamos de esta primera cita y luego la otra? ¿O tú crees que... Bueno, No, sí, 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 si quieres, además me ayudas interviniendo mientras encuentro la que quería trabajar. Es que hay muchas cosas que discutir aquí, todo esto que tengo subrayado. ujú, este, lo que pasa que Es esto. no ubico, a ver, Bueno, la cita era esta, pues repetición y primera vez, pero también repetición y última vez, pues la singularidad de toda primera vez hace de ella también una última vez. Cada vez es el acontecimiento mismo, una primera vez y una última vez, completamente distinta, puesta en escena para un fin de la historia. Llamaremos a esto una fantología. Esta lógica del asedio no sería solo más amplia y más potente que una ontología o que un pensamiento del ser, del to be en el supuesto de que haya ser el to be or not to be, y nada es menos seguro que esto. Abrigaría dentro de sí, aunque como lugares circunscritos o efectos particulares, la escatología o la teleología mismas, ¿no? Bueno, sería eso. Entonces, estaría más allá de la pregunta ontológica, de la pregunta por el ser, porque no es seguro tampoco que se pueda pensar bajo esa lógica el ser y el no ser, ¿no? Entonces, pienso yo que tendríamos que inscribir la deconstrucción en el carácter paradójico de todas las formulaciones, pues como un primer comentario. ujú. Y ahora Eh, sí me gustaría comentar entre todas. y lo que está, no lo muevas, por favor, Ah, por el repetición y primera vez es quizá esa la cuestión del acontecimiento como cuestión del fantasma. Y ajá, esta pregunta que uno diría que es típica, ¿no? ¿Qué es un fantasma? ajá, Espérame porque no puedo, espérame, ahora sí. ¿Qué es un fantasma? ¿Qué es la efectividad o la presencia de un espectro? Es decir, de lo que parece permanecer tan inefectivo, virtual, inconsistente como un simulacro, ¿no? ujú, ujú, Entonces, todo ese párrafo, más el que leíste y tienes este, claramente determinado y subrayado y que empieza como repetición y primera vez, ujú. sería importante que lo consideráramos.
de alguna manera la pregunta ¿qué es un fantasma? Va deviniendo una pregunta que nos permitiría como lectores poner en cuestión esa misma pregunta que contiene el verbo ser, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Eh, Aunque él tiene en mente, por supuesto, y así empieza por Shakespeare, y Hamlet y la aparición del rey Hamlet, ¿no? Y que eso se puede interpretar como asedio o acecho, también es cierto que la pregunta ¿qué es un fantasma? Igual que una pregunta como ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? En filosofía, también implica ciertas formas del asedio o del acecho. ¿Sí? Ujú, Tal y como nos ha sido enseñada la filosofía, esta pregunta, que así es como se nos aparece como ¿qué es esto o aquello? ¿No? Parece que no se podría cambiar por otra. Parece que nos acecha porque nos está, por una parte, obligando, nos ujú, persigue, de alguna forma también como que va acompañada de una escenificación que hace contundente y necesaria la pregunta ¿qué es esto o aquello? Y que la encontramos desde Grecia. ujú, La encontramos en los diálogos, por ejemplo, ¿qué es lo bello? ¿No es cierto? ujú, Y todo la escritura platónica para convencernos de que si no tenemos eso claro, podemos errar el camino y dejar de hacer filosofía, como él supone que hacen los sofistas, ¿no? O sea, que dejan de hacer filosofía. ujú, Y cuando se preguntan qué es lo bello, ponen tres ejemplos, pero sin esta preocupación ontológica, ¿no es cierto? ujú, ujú, Entonces, eso primero, podríamos seguir pensando esto, podríamos introducir la cuestión de la afirmación. Llamemos a esto una fantología que está escrita de tal manera que no parezca una afirmación contundente, ujú, ¿no? Puesto que él plantea, llamemos a esto una fantología, ¿no? Y no habría propiamente una afirmación. Claro que podríamos mm, detenernos en esto. Quería hacer referencia a esto porque cuando estamos escribiendo, de pronto nos sentimos acechadas por cierta manera que la academia filosófica ha construido para nosotras y nosotros, pero de pronto nos damos cuenta que sin darnos cuenta estamos afirmando y la afirmación es una inyunción. Y una inyunción es también un mandato que nos ata con el hecho de que en el manifiesto comunista, por ejemplo, de Marx o en algunos otros textos, parece que hay una llamada a la acción, ujú, ¿no? Y esto podría ser importante. La acción puede ser la acción de escribir, de pensar, o, sin duda, ejercicio político, ¿no es cierto? Pensando en Marx. Este, entonces, bueno, si él dice llamemos a esto y no dice esto es una fantología,
Ojo, porque tiene sus razones para hacerlo, ¿no? Ujú, Sí, ujú. Derrida es alguien súper cuidadoso. Y luego lo siguiente es el hecho de que esta fantología posee una lógica, no cualquiera, la del asedio, más potente, bueno, más amplia, más extensa, pero también más fuerte, ¿no es cierto? Con cierta potencia, cierto poder, que una ontología, cualquier otra que conozcamos en la historia de la filosofía, y por supuesto que el pensamiento del ser y la pregunta por el ser, ¿no? Ujú, Que también tiene su historia o sus historias. Y para no irnos muy atrás y seguir pensando en Derrida, que ha leído con cuidado a Heidegger, bueno, la preocupación heideggeriana por la pregunta, ¿no? ujú. Por el ser y cómo es desfundamentada y desfundada, ¿no es cierto? Y eso es sin duda un antecedente para Derrida, ¿no? Ok. Sí, Eh, claro, de hecho aquí hay, sin citar, pero hay una alusión a Heidegger Pues sí. y pienso también que a Deleuze, ¿no? O sea, o sea, habiendo propuesto los tres un cierto pensamiento del acontecimiento, también Derrida se está deslindando de otras maneras de entender el acontecimiento y sin duda una es la de Heidegger, ¿no? Ujú, sí. Eh, Entonces, frente a sí, un una aparecer, exigencia, ¿mandé? una exigencia de lectura más que escindirse de, ¿no? Ajá. Es una propuesta de lectura, porque Ujú, tendrá otras en relación con Heidegger que no siguen el mismo camino, que no se pueden escenificar de la misma manera, pero ujú, bueno, todo esto es importante, ¿no? Eh, y relacionándolo con entonces, que ya no podríamos simplemente empezar por qué es un fantasma, tampoco podríamos empezar entonces por qué es la espectralidad. Y si digo esto, es porque la vez pasada y las veces anteriores, la dificultad de la lectura era expresada por quienes están haciendo tesis o investigando sobre esto en nuestro seminario por la pregunta, bueno, ¿qué es la espectralidad para Derrida? Es decir, se ujú, recurre a esta pregunta que podría o no, yo diría que sí, contener ciertas inyunciones, ciertas afirmaciones, ciertos mandatos lógicos, por ejemplo, ¿no? Y que es necesario que se vayan tomando en cuenta para una lectura que nos haga sentir menos inseguras en el sentido de que estamos leyendo muy mal a Derrida o no lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces la aclaración de Erika de que estamos en una especie de mundo paradojal, y es un mundo paradojal que no necesita excusarse ante la lógica del principio de no contradicción. No se excusa, ¿no? Sino que deviene en este tipo de puesta en escena, lo cual es importante, ¿no? ujú, Que puede implicar, por una parte, distinguir dos cosas, como está en el mismo texto que estamos viendo. Una cosa la podemos dejar un rato entre comillas, ¿no? Una cosa es la efectividad del fantasma o lo fantasmagórico, lo espectral. La otra cosa es la presencia de un espectro que en principio nos parece
curiosa o asombrosa, porque un espectro en sentido estricto, diríamos, no está jamás presente, ¿no? Ujú. Lo positivo del espectro es que nunca adopta la forma de una presencia, ¿no? Es, si quisiéramos decirle así, una experiencia espectral y por lo tanto no marcadamente presencial. Por ejemplo, si nos regresamos, porque es bonito regresarse al texto de Hamlet, al momento que el rey se le presenta como una gran afirmación y que lo une con el duelo y lo une sobre todo con el duelo, pero Ujú, también con una exigencia de venganza, ¿no es cierto? Ahí si uno relee a Hamlet, no está seguro si el padre está ahí o no. Si él está mal o enfermo o tocado por algo que le hace suponer, soñar, enfrentarse a un espectro o espíritu que en sentido estricto se puede dudar que esté ahí, ¿no? ujú. Pero que está otra vez entrecomillado de cierta manera. Erika ha dicho se presenta. Ay, ok. Ahí la cuestión básica es que en otros textos y en este mismo, Derrida ha desentrañado, es decir, se ha metido en las entrañas de la presencia para, a su vez, introducir esta fuerza fantasmagórica de la presencia, es decir, sostener que la idea de la presencia es paradójica, se nos ofrece de manera paradójica, y ojo, porque nos estamos enfrentando a una metafísica de la presencia en algunos Ujú, textos de Derrida que así le podría llamar, ¿no? Entonces, hablar de presente o presencia implica, primero, presente, una cuestión temporal. Hamlet se hace presente una noche en el torreón del castillo, ¿no? Se hace presente, y presente quiere decir aquí y ahora, ¿sí? Aparentemente temporal, pero que se hace presente quiere decir que se manifiesta como algo que no está muerto, se presenta en calidad de cuerpo, es decir, Hamlet no duda que ese sea su padre. Su voz es la de su padre, su rostro es el de su padre, sus signos de poder son los de su padre, pero, ¿no? Sabe que el padre ahora sí vive, sí existe, y esto pensando en la cristiandad, la de Shakespeare, por ejemplo, ujú, quizá la de algunos de nosotros, ¿no? Implica que si está muerto, lo que ahí está presentándose es un fantasma. Es puro espíritu. Y luego en la palabra presente se cruza y por eso se va a la cita hacia Valerí, ¿no es cierto? ujú, ujú. No solo de pérdida de la espiritualidad de Europa, como plan, como programa civilizatorio, etcétera, ¿no? Sino esta recurrencia a repensar la espiritualidad que se está perdiendo, abandonando y que deberíamos distinguir de otro tipo de vida o mundo, ¿no? Por ejemplo, hay un mundo de las acciones, de la venganza, volviendo a Hamlet, ¿no? Y hay otro mundo que es el del espíritu que le reclama al hijo que lo vengue, ¿no? Pero es fuerza espiritual. Son dos cosas, se juntan paradojalmente, todo eso está en juego y que es muy padre, porque uno regresa una y otra vez
a una puesta en escena que cuando uno lee está en su poder escenificarlo, ¿no? Como todo lector o lectora, nadie Ujú. te lo puede prohibir, te digan lo que o más bien, muchos te lo pueden prohibir, pero igual lo hacemos. Y justamente en contra de esa prohibición, ¿no? O sea, escenificamos ese espíritu que habla. ¿Cómo puede hablar un espíritu que es pura espiritualidad y no carnalidad? Y estos son temas enormes del pensamiento occidental y de la historia de la filosofía, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir nuestros. En algún momento, cuando estábamos escribiendo, leyendo filosofía, relacionándonos con nuestra propia memoria, con nuestra propia historia, esta cuestión está ahí presente. Quiere decir que, bueno, quiere decir que casi en cada página, y sobre todo en las leídas por Erika, no solo está mostrando ciertas dificultades y nos está invitando, lo cual es muy importante, porque es una invitación tanto espiritual como activa, corporal, a discutirlo conjuntamente. Además de esa carnalidad o materialidad de la invitación, está, no sé si ustedes estarían de acuerdo de nombrarlo como lo voy a hacer en este momento, el encanto del texto derridiano. Admito que mucha gente le desagrada profundamente Derrida, pero me parece que su escritura cuidadosa nos engancha, ¿no es cierto? Y ese enganche es emocional. Por no decir seduce, ¿no? Claro, claro. Sí. Y yo creo que tenemos que asumir eso, ¿no? Asumir no es afirmar necesariamente como una afirmación de carácter fuerte, positivo, que nos ordena, etcétera, etcétera, para seguir replanteando cuestiones del lenguaje, ¿no? Pero sobre todo cuestiones operativas del lenguaje que nos hacen recordar a Austin y la performatividad, ¿no es cierto? De que toda afirmación constatativa es una cosa y que el carácter performático va por otro lado, etcétera. Todo eso está aquí, es decir, nos da vuelta en la memoria de lectoras y lectores, ¿no? Ahora, este, una, una cuestión, la hago como pregunta. Sin duda, muchas figuras derridianas son paradojales, sin duda. Muchas o todas, empezando por la différance, ¿sí? Y continuando por todas las demás. Ahora, ¿no les parece un poco insuficiente quedarnos ahí y decir, bueno, lo voy a interpretar así para seguir? No, porque conviene que profundicemos. Profundizar no porque nos metamos debajo de, sino profundizar es demos tiempo a lo que estamos leyendo. Es decir, leamos en voz alta, leamos para cada una de nosotras, reescribamos, subrayemos, seamos activas y proactivas respecto al texto, quedémonos ahí un rato, ¿no? Eso sería profundizar la lectura y no digamos, bueno, paradoja y ya, ¿no? Porque una y otra vez en sus textos él vuelve a dar cuenta en esas nociones que está introduciendo, relativamente nuevas o resignificadas o reinterpretadas, ciertas características que van volviendo amplísimo el terreno de la paradoja o lo paradojal como una condición del lenguaje o como una condición retórica del lenguaje, que es, porque la retórica ha estudiado esa condición paradojal, ¿no? Entonces, una vez O dicho como, todo, yo lo pensaría más bien como una posibilidad del pensamiento. Eh,
Me estoy acordando del texto de Detienne, de los maestros de verdad de la Grecia arcaica, donde él dice que hay una mutación muy importante en el pensamiento griego antes del pensamiento clásico. Y la lógica del mito, que es un sistema de pensamiento para él, es una lógica paradojal. Bueno, él dice de la ambigüedad, pero es paradojal, ¿no? Y después la filosofía y de manera muy importante Sócrates, Platón, inventan la lógica, o sea, la lógica en el sentido del principio de identidad y de no contradicción. Eh, Desde mi punto de vista, como posibilidad de la palabra, bueno, pero por lo menos de las lenguas indoeuropeas, este pensamiento de lo paradojal, que sin duda es complejo, es una posibilidad de la palabra y del pensamiento, ¿no? Que invita más bien a no, sí no formular la pregunta ontológica por excelencia del qué es el ser, ¿no? Que en primer lugar es un verbo, este, sino más bien cómo funciona, cómo funcionan ciertos discursos y qué es lo que hacen, qué efectos tienen, etcétera, sin necesidad de definiciones, ¿no? O sea, de una definición que cierre el sentido de aquello por que se está tratando de pensar o de ese objeto del pensamiento. O sea, para mí no sería una reducción, pues, a una condición retórica, sino que es un aparato posible del discurso y del pensamiento. No sé, así lo No, he sí, tratado de pero entender. como lectoras o lectores Ujú, que aspiramos, creo yo, ser, aunque no metamos el deseo, ¿no? Lectores y lectoras que estamos siendo en este momento, que nos hallamos en esto ahora, ¿no? Estamos leyendo el texto, ¿no? ujú, Aunque sea un recurso, empírico, así muy inmediato. Em, Ahí la cuestión es darnos cuenta que cuando decimos ambigüedad, principio de no contradicción, antagonismo, binomios polares, todo esto que nos ha enseñado a leer con cuidado Derrida y que con él hemos discutido, implica mucho más que una afirmación muy pequeña diciendo la condición espectral es paradójica, que sería siempre insuficiente, diríamos, para ujú. nosotras mismas, ¿no? Porque entonces lo hubiera dicho así y nunca lo dijo así, ¿no es cierto? Bueno, Podríamos decir eso. Bueno, ahora para regresar a lo que estamos viendo, me atrevería a plantear dos escenarios. Digo, recurriendo un poco a lo que él mismo dice, ¿no? Y que leíamos hace un momento. Es que como ya lo es que cerraste, ya me moví sí, estoy porque intentando esto también era importante, encontrarlo. pero voy Oye, allá. oye, oye, estoy intentando y no lo encuentro. Es que además Aquí lo tengo está, tan subrayado el texto que ni siquiera lo puedo leer, ¿no? aquí Bueno, está, había ya lo dos puse. en esa. Déjenme que lea esto. En la Mm, página 18 dice, como en Hamlet, príncipe de un estado corrompido, todo comienza con la aparición del espectro. Punto. Presente, ujú, aparición y todo que antes comentábamos. Luego él va a tener cuidado de esa aparición, tratarla, diciendo, bueno, aparición y presencia tendríamos que distinguirlo por ciertas ujú, razones, que es lo que dijimos a continuación. Pero me gusta esta idea de que todo comienza con la aparición del espectro. ¿Qué sería esta aparición del espectro? El devenir acontecimiento del espectro es un devenir del acontecimiento del espectro, como decía muy bien Erika, totalmente contingente, inesperado, ¿no? ¿Qué te golpea? ¿Qué te asombra? ¿Cómo puede aparecer?
el espíritu que es del Padre y del Rey a la vez, ¿no? Entonces es un devenir acontecimiento, por eso, ujú, pero también devenir acontecimiento material, ¿no? Se materializa el espectro. ¿Cómo? O lo percibimos, ¿no? De una manera como muy empírica. Hamlet lo oye, ¿no? Lo ve, ujú, quiere tocarlo, pero no lo toca. Pero el padre tiene un yelmo y en sentido estricto no lo vemos, ¿no? ujú, Claro, es una hora out of joint que implica todas las marcas que hemos dicho, pero ese sería esta aparición del espectro. Pero hay otra aparición que se mezcla con esta misma, que es la venida del espectro. Fíjense, aparición, venida, acecho, asedio y una lista a lo largo de este primer capítulo del libro, que es bastante grande, puesto que esta venida del espectro es inesperada, pero fíjense, inesperada no, no es lo opuesto de ineludible. O sea, podríamos decir, sí, pero de alguna manera, por más inesperada que sea, eh, está preesperada porque hubo un asesinato y por lo tanto un llamado a la venganza, por lo ujú, menos en Shakespeare, ¿no? Porque lo que discute y lo que enerva, o sea, ¿cuál es el problema de Hamlet? Me están obligando ujú. a que tome en mis Venganza. manos la venganza, pero él no está seguro de quererlo hacer. Pero sabe que sí, porque poco a poco, a lo largo de la obra, sabemos que sí hubo un asesinato, ¿no? Y por lo tanto, la venganza podría tener que ver con la justicia o no. Al principio él ve que va junto, ¿no? Entonces, esta venida del espectro inesperada, pero a la vez esperada, lo voy a decir así, ¿eh? Ojo, no, ojo me lo digo a mí misma. Ahí está la institución jurídica, donde ha habido un asesinato, es perfectamente esperado y además está normado y reglamentado la justicia, o sea, el acto de justicia, sea de venganza o como sea según la sociedad, ¿no? Entonces, es Ujú, inesperada y a la vez no. Entonces, qué curioso, la venida es paradójica, ¿no? Por esto, porque es inesperada, porque no se la espera Hamlet, lo acecha en la noche, como todo espíritu se precia de hacerlo, porque los espíritus están ligados a la noche, al sueño, ¿no? Al horror, al terror, etc. Todo eso se junta. Entonces tenemos devenir acontecimiento de de una llegada, porque el traductor ha decidido traducir venida y no llegada, ujú, ¿no? ujú, Yo no sé qué les guste a ustedes. No se me da de una manera tan fácil decir venida del espectro por las alusiones sexualosas. Dijo, ¿cómo el traductor? O quizás sí lo vio y no le importa, ¿no? Que es orgiástico y es también claramente una venida en el sentido sexual, ¿no? ¿Cómo le pone venida y no llegada, ¿no? Que para ujú, nosotros no hay duda que es otra palabra. Ahora, si lo queremos ver por ahí, por eso decía yo, pensar en puesta en escena, si quisiéramos ponerlo en escena, ojo, ¿eh?
porque podríamos meter esa marca, que es una marca corporal, ¿no? Sexual, súper interesante. Omar, Ujú. Sí, bueno, con ese término también no estará teniendo una connotación un tanto religiosa, porque justo se considera, ¿no? el Por ejemplo, en Mesías, el catolicismo, exacto, mesiánica, el tanto el Mesías. catolicismo como el judaísmo hablan de una venida, uno, el judaísmo la por primera vez y el catolicismo la segunda, ¿no? Entonces, pero obviamente, pues sí, en español tiene, En el español coloquial, sí, mexicano, mexicano, tiene, pero de otras latitudes también, sí, ¿no? Y lo digo porque la primera vez que uno lee ciertas cosas en general, la primera vez para uno nos ubica en una época de nuestra madurez, o sea, eres muy joven y cada palabra que te reenvíe, ¿no? A un vocabulario sexualoso está ahí, ¿no? Entonces empiezan las sonrisitas, las miradas, pero no deja de ser interesante, porque esa venida implica corporalidad al grado más interesante para nosotros, ¿no? Si es una venida, ya sea en sentido sexual, o es una venida a la manera, como luego lo va a trabajar Derrida en este texto, como bien dice Omar, del Mesías, ¿no? Ujú. Que implica que no llega el Mesías, pero sí la mesianicidad, Sí, ¿no? Que está planteada también aquí. Pero como estamos aquí en pequeño, nos podemos dar ¿cómo les diré? La libertad, la venia, tenemos la venia, ¿no? Para hacer, para hacer entrar, para poner en juego todas las acepciones que queramos de la lengua ordinaria, ¿no? ujú, Tanto como de la lengua literaria o la lengua filosófica, ¿no es cierto? ujú, Aunque sin duda, como bien dice Omar, pues la venida es la venida pero además es la venida y también la entrada de la redención, porque ujú, lo que dice el padre de Hamlet, ¿no? Es que lo que está esperando es redimir su propia historia como rey, ¿no? Alguien lo mató y la redención es más de él que del tío, ¿no? Si no es una redención del asesino, sino de la figura de la monarquía, ¿no es cierto? De la soberanía. Y es buenísimo, o sea, el ejemplo es muy bueno propuesto por Derrida porque se entrecruzan cuestiones ujú, teológicas, escatológicas, ¿no? Corporales, carnales, ¿no es cierto? Poéticas, literarias. Entonces ahí está, tenemos devenir, acontecimiento del espíritu y uno diría, bueno, los fantasmas en general, pensando en términos filosóficos, ¿no? Si esto es específico de la lectura que hace Derrida en este texto de Hamlet, o podríamos intentar generalizar entonces, en esta posible generalización que tiene que ver con, podemos generalizar lo paradójico, lo ambiguo, como otro tipo de lógica, una especie de lógica deconstructiva, si quisiéramos llamarle así, y nos lo permitiéramos y nos lo permitieran, ¿no? Entonces hay un devenir acontecimiento porque el acontecimiento no es que se vuelva real, el acontecimiento no es hecho, como dice Derrida en esta primera parte del texto. Dice, no es un hecho el acontecimiento. Fíjense, el acontecimiento es el porvenir, es lo ujú, que no está predeterminado, pero a la vez no está predeterminado, es inesperado, pero a la vez toda la civilización occidental nos ha asediado para hacernos creer que está perfectamente regulado jurídicamente, estatalmente, ¿no es cierto? Entonces ujú, se vuelve súper interesante esta discusión que implica una cierta generalización, más allá de la lectura de la pieza teatral, de la tragedia,
que no, también hay que tener en mente la cuestión trágica, no como género únicamente, ¿no? Sino lo que significa afectivamente, emocionalmente, carnalmente, lo trágico. Dolor, sufrimiento, muerte, ¿no es cierto? Y que es, o ha sido una constante, aunque siempre en modificación del pensamiento occidental que quiere llamarse a sí mismo civilización o civilizatorio, ¿no? Para distinguirse eh, y privilegiarse sobre otras civilizaciones, ¿no? O sobre cierto pensamiento primitivo, China, ¿no? japonesa, Ajá, hindú, sí. maya, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto está aquí. A mí eso me sigue pareciendo padre. Seguir pensando que la espectralidad es un devenir acontecimiento, porque es operación, sí, es esto y aquello, sí, pero es devenir acontecimiento. Devenir acontecimiento no quiere decir que ya haya devenido un acontecimiento, porque el acontecimiento quizá no se realiza como tal y siempre está ahí, abierto al futuro, ¿no? A otras transformaciones. Pero lo otro, esa venida que es a la vez llegada del espectro, con todas las connotaciones, acepciones, significados y sobre todo marcas poéticas, ¿no? Es decir, Ujú, ujú, creativas, que son tan padres. Entonces, eso lo podríamos considerar visto, no acabado por nosotros, ¿no? Eso quiere decir espectralidad, con todas estas connotaciones, ¿eh? Las que dijimos, todas las que hemos mm, hablado hasta ahora. El arribo no es con B corta, es con B alta. El arribar, ¿no? Sí, pero es también el arribo. Y la llegada en nuestra cultura es la llegada de los españoles a territorio nuestro, a territorio americano, ¿no? También, ¿no? La primera llegada a América Latina que precede en la conquista y la colonia, también ahí está el término llegada. En español es un término buenísimo, ¿no? ujú. Porque miren a todo lo que se abre, ¿no? Me Este, dejaste pensando en la avenida que está asociada también al porvenir. Este, sí, o sea, no hay manera de quitarle todos esos estratos de sentido, ¿no? Al término. Estaba pensando en Barthes que usa también para hablar de cierta forma del acontecimiento lo que adviene o incluso lo que me ¿verdad? adviene, ¿no? Ajá. Advenimiento, por ejemplo, también sería Sí, un significado que también podríamos integrar. Y no nos olvidemos de asedio y acecho, ¿eh? Ojo, sí. porque Hamlet no deja de considerar que el espíritu del Padre lo está asediando y acechando. No lo deja en paz, diríamos, ¿no? Ujú, Fíjense qué interesante, es una frase hecha en español, que te dejen en paz, déjame en paz, ¿no? Pero está el término paz, que es un término que utilizamos para hablar de lo jurídico, de lo político, ¿no es cierto? De los estados. Buenísimo, nos viene muy bien esta ujú, idea, porque Hamlet al principio está reacio, siquiera escuchar lo que dice Hamlet padre, ¿no? Pero se siente acechado y su primer reclamo es ese. No quiere ser asediado, que el padre le encargue su venganza a cualquier otra persona, no a él. ¿No es cierto? Entonces es interesante que sea asedio o acecho, porque
es mucho más radical que hablar de simple afirmación, Sí. ¿no? El O hecho de de que simple una aparecer. inducción, que es un Ah, mandato de alguna manera, implique asedio o acecho, es muy interesante, porque ahí la pregunta es, o dos preguntas, ¿cómo nos acechan o somos acechados? El lenguaje es uno, pero también la figura del padre, ¿no? ¿Pero quién? ¿Es el espíritu de la venganza o es el espíritu del padre? Es que fíjense, aunque Hamlet es moderno en sentido histórico, ¿no? La venganza está en el pensamiento occidental desde los griegos. ujú, Y la venganza incluso está sobre Zeus, ¿sí? Sobre el Olimpo. La venganza es una fuerza poderosísima, es ella la que habla. Para traducirlo en términos contemporáneos, es la justicia. Y es la justicia demandada por la víctima, ¿no es cierto? Para atar cabos con lo que hemos estado trabajando, el feminicidio, ¿sí? Lo comunitario, lo común, etcétera. Tengámoslo presente, ¿no? Que me parece interesante. Omar. Perdón, pensé que no iba a hacer uso tanto de la palabra, pero está muy, bueno, me pone a reflexionar muchas cosas esto de la espectralidad, porque justo yo les había comentado que tenía esta duda de si en el tema teológico se podría considerar a Dios como una forma de espectralidad. Y al estar escuchando lo que dice Hamlet y los comentarios de Ana María, creo que al trasladarlo al relato bíblico, tenemos el inicio de el relato a partir de la espectralidad. El relato empieza cuando, o sea, no cómo inicia el texto, sino qué da origen al inicio del texto, que es la zarza ardiente, cuando Dios le habla a Moisés y le pide que saque a su pueblo, y de ahí surge la escritura de lo que se conocerá como la Torá, de acuerdo a la narración teológica del acontecimiento. Ujú, Y visto desde la perspectiva de la cábala luriánica, justo es un motivo de redención. En el relato bíblico es para sacar al pueblo de la esclavitud, ujú, pero en sí es una redención del exilio primigenio, no solo el exilio del jardín del Edén, sino el exilio que Dios mismo hace para crear el mundo, de acuerdo dentro de la cábala, que se contrae, se exilia y deja un espacio vacío para el mundo. Y justo quien va a redimir a ese Dios, como lo mencionaba en el ensayo que presenté, es el ser humano. Y el ser humano entraría en escena interpretando esta cuestión de la cábala luriánica como el Mesías. Ahí no sé si la espectralidad o lo que produce la espectralidad pueda ser el detonante para, no para que venga alguien en específico, sino, como dice Derrida, esa mesianidad pueda despertarse en el ser humano, ¿no? Pero no ujú. sé, tal vez si estoy como yéndome por otro lado o si... No, tendrías que trabajarlo un poco más defendiendo tu lectura, sin duda, ¿no? Porque, y lo he notado en antes, cuando en otras participaciones tuyas y en tu participación en retórica, en tu texto, donde hablabas siempre de un antes. Entonces, mi pregunta es, si tú afirmas un antes, si tú te afirmas en que hay un antes, ¿sí? Ahí el cuidado que hay que tener es en términos de lectura filosófica, si ese antes que podría interpretarse como una causa primera y originaria, antes de cualquier otra cosa, no impide
algunas lecturas cabalísticas, es decir, hay algunos autores que no estarían de acuerdo absolutamente con esa anterioridad. Sí, la idea interesante que se produce porque Dios mismo se exilia, dirán algunos, ¿no? O el exilio y la migración aparece como un efecto sin causa, o sea, no hay Mm, anterioridad, no hay una causa, es justamente acontecimiento. ¡Pum! Todo se da junto. No es que al principio hubo Dios y luego se separó de los hombres, es que Dios quiere decir eso. Se me ocurre, ¿eh? Pensando un poco en mis lecturas de hace muchos años, ¿eh? Ojo, o sea, admito que ahora estoy quizá mezclando algunos cabalistas, ¿no? Pero ahí podría ser interesante, que se detienen muy específicamente en esa cuestión, ¿no? Y a mí obviamente me gusta trabajarlo todo como acontecimiento, es decir, como efecto, sin causa, ¿no? Efecto. Mm, Y un efecto que es también espectral. Toda performatividad, todo efecto es espectral. Y es espectral como devenir otro, es decir, de lo otro, ¿no? Si Dios se aleja, parece el hombre, pero hay una devenir del otro, pero también implica venida del espectro, ¿no? Entonces, hay ahí cuestiones así muy puntuales, muy específicas, pero que son lindísimas, aunque uno luego decida no desarrollarlas, uno puede simplemente apuntarlas. Cosas, algo así como, noto que en esto tal y tal y tal, pero no lo vas a desarrollar de manera radical, ¿no? Pero ahí habría cuestiones interesantes y que han sido trabajadas. Para algunos, Dios abandona al hombre, para otros son los hombres los que abandonan a Dios, y yo diría, quizá habría hasta una tercera y cuarta manera de interpretarlo, ¿no? Entonces, pues ahí estaría jugándose otras cosas. Estaría padre, ¿no? Digo, para trabajarlo teológicamente, escatológicamente, como tú también decías, ¿no? Entonces hay ahí cuestiones muy padres. Ahora, para regresar a nuestra cuestión, que sería, mira, ya está Maricruz, ah, qué bueno, Disculpa la demora, sí. no sé qué tanto lleva aquí, no me di cuenta, pero espero que haya, Maricruz, que hayas podido escuchar la presentación de Erika y no que hayas llegado un creo que poquito no. después. Entonces, ahí está esta cuestión. Y la otra que también veo en la página 18 es que él le llama al rey Hamlet, el rey aparecido va a venir. El aparecido es el reaparecido. Y uno se pregunta, ¿es una cuestión temporal o es una cuestión de espectralidad o de mesianicidad que se pueden cruzar, ¿no? ¿Por qué reaparecido? Reaparecido porque está regresando bajo la forma espiritual, cuando en realidad apareció pero bajo la figura de la carnalidad absoluta, ¿no? Estuvo presente, estaba en la historia, en el mundo de Hamlet, fue el padre de Hamlet, o sea, cierta presencia. Pero reaparecido, ¿qué quiere decir? Y entonces dice a continuación, página 18, es una primicia.
la primera vez en escena. La primera vez en escena de Hamlet, la primera vez en escena de la venganza, la primera vez en escena del asedio y del acoso, ¿no? Y dice, entre paréntesis inmediatamente, sigo en la página 18. Primera sugerencia, el asedio es histórico, cierto, y esto es lo que leyó Erika, pero no data, no tiene que ver con una temporalidad y una cronología, no dice en tal año, ni siquiera en tal lugar, ¿no es cierto? No se fecha. Dócilmente, quiere decir que podemos intentar hacerlo, pero no se va a dejar en la cadena de los presentes, día tras día, según el orden instituido de y por un calendario. No se deja dócilmente, pero esto no quiere decir que esté prohibido, ¿no es cierto? Uno podría datar esto, ¿no? Intempestiva, que es a lo que se refería Erika, no llega, no le sobreviene un día a Europa, como si ésta en determinado momento de su historia se hubiera visto aquejada de un cierto mal, se hubiera dejado habitar en su interior, es decir, se hubiera dejado asediar por un huésped extranjero. Esto es espesísimo, ¿no? Donde hay asedio podría uno introducir, bueno, es cuestión tuya dejarte asediar. En este caso, la idea de Europa se deja asediar y se deja asediar por la justicia. Y la pregunta, ¿será lo mismo justicia que venganza? Porque la venganza es lo trágico, ¿no es cierto? ¿O no estamos de acuerdo? Es decir, en Hamlet es el haberse decidido por la venganza que desata, hace entrar en escena la venganza, ¿no? Es decir, no hay ahí justicia si todo el mundo se muere. ¿Justicia para quién? Y es algo que Occidente o Europa, como se llama a sí misma, ha pensado una y otra vez en relación con la justicia. O sea, llega Hamlet padre, hazme justicia, porque eres mi hijo. Es una marca de sangre, ¿no? O sea, tienes la obligación porque eres mi hijo. O sea, la venganza sería lo propio de los hijos, que es lo que se pregunta Hamlet, ¿por qué yo, no? Que no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, es un asedio histórico, porque lo que está haciendo Derrida es leerlo en clave europea, ¿no? Mm. Pero nosotros podríamos no hacerlo así, no en clave europea. Podríamos leerlo en clave teológica o teleológica, incluso como un fin ya plasmado en lo humano, no únicamente en Europa. Pero Derrida tiene el cuidado de decir, esto es la historia de Europa, no, quién sabe si de la humanidad como tal, porque bueno, los filósofos enseguida dan el brinco y se van a las generalidades abstractas, ¿no? Uy, esto es lo propio de la humanidad, arrebatándole a otros experiencias humanas a que tomen sus decisiones sobre la justicia, ¿no? Sobre la venganza, sobre la aparición, sobre el acontecimiento y sobre la espectralidad, ¿no? Lourdes se pregunta, ¿tiene que ver con qué se hace? ¿Con cómo se hace? Ah, déjame volverlo a leer. A ver, ¿verdad? Espérame. Este. Arriba, venida del Señor. ¿Tiene que ver con qué se hace con la herencia? ¿Te refieres a
Creo que Nivel. formulé mal la pregunta, pero sí tiene que ver con herencia, con legado. Y también estaba pensando en justicia restaurativa. Bueno, ya eh, si lo traemos a discusiones actuales. Ujú. Bueno, este, restaurativas en el caso de la tragedia de Hamlet, pues no hay posibilidad de restaurar un orden, ¿o sí? Pero fíjate, restaurativa querría decir en la tragedia restaurar el orden de la soberanía, la relación entre soberanía y verdad, ¿no? Porque tú no matas un rey que finalmente Dios lo ha escogido, ¿no? Porque así es lo que nos hace creer Europa en cierta época, ¿no es cierto? Entonces, bueno, restauración de un orden, sí, pero mediante el baño de sangre. Fíjate a dónde llegamos, ¿no? Sin baño de sangre, llámale como quieras, no hay restauración. Eso para profundizar en la palabra justicia restaurativa. En nuestros días, el baño de sangre supuestamente se ha sustituido por el dinero, ¿no? Restaurativa quiere decir que le pagues de alguna manera, hagas un monumento, ¿no? Es decir, utilices dinero para restaurar. Pero el orden y la muerte del otro humano introduce, no hay manera que lo restaures. Las víctimas, el feminicidio sigue ahí, ¿no? Y lo que pretende hacer la ley es que nos olvidemos, o el aparato jurídico es que nos olvidemos que no hay restauración de un orden. La muerta seguirá muerta y su muerte seguirá en la memoria histórica, ¿no? Y por supuesto, la otra cuestión es que aquellas feministas que siguen reclamando lo punitivo es el llamado al baño de sangre, ¿no? Que es lo que sucede en Hamlet. Se mueren todos, ¿no? Entonces no sé si eso era lo que... Bueno, eso fue lo último que dijiste respecto a la pregunta, pero también insististe, espera, déjame que la vuelva a encontrar, el chat. Este, ¿qué se hace con la herencia? Suena, ¿qué hacemos? O sea, a mí me suena, hay un tono ahí, un gesto de, ¿qué se hace con la herencia? ¿Te la apropias? ¿No te la apropias? ¿Sí? La herencia te obliga, porque eso es una cuestión importante en el caso de la justicia, ¿no? Hay un llamado. La herencia es un llamado porque Derrida ha trabajado por otro lado, ¿no? Sin duda, en una herencia puede haber un llamado, pero tú puedes desoír, ¿no? A lo que te llevaría a hacer caso de la herencia. Por ejemplo, la herencia de Marx, ¿no? ¿A qué te llevaría? ¿A un nuevo manifiesto o lo que él plantea en su libro, a una nueva internacional que ya no sería socialista, que se plantea como nueva internacional, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la herencia política, que también estaría interesante, entonces no sería únicamente herencia de sangre, lo que implicaría no solo los obreros y las obreras tendrían que hacer el acto justiciero mediante la revolución, como se planteó en esa época, ¿no?
Era el proletariado el que iba a hacer justicia para el mundo en general, pero ahora estamos incluyendo a las mujeres primero, ¿no? Y luego a otro tipo de disidencias que reclaman para sí cómo reapropiarse esas herencias revolucionarias o rebeldes en el mundo del arte, ¿no? Del artivismo también, ¿no? Que se reclaman herencias, yo qué sé, desde el muralismo, ¿no? Para pensar Mm. en la imagen, en la pintura, en el muro, en adelante. De ahí podemos hacer lecturas que impliquen generalización interesante que podemos ubicar, ¿no? Me parece. Entonces, eso amplía la, este carácter fantasmático. Y lo amplía de muchas maneras. Ahora hemos hablado de distintos campos desde donde, o perspectivas nietzscheanas, ¿no? Desde dónde estás parados y todo, desde ahí lees, hablas, etcétera. Pero también esta otra cuestión que nos interesaba es, no hay, aun cuando se haya leído a Marx como un ontólogo, o que en sus textos de juventud hace descansar lo que luego va a ser el capital y su pensamiento económico, en una ontología que suena hegeloide, habría que poner en cuestión, porque esa ontología sería, como la llama Derrida, una fantología, ¿no? O sea, una ontología tan atravesada, tan tocada, no por un espectro, asediada y acechada por múltiples espectralidades o espectros. Es decir, espectralidad lo estoy entendiendo en este momento como devenires, y me permito hablar de devenires otros, ¿no? Ujú. La espectralidad son los devenires otros, que no permiten clausurar, homogenizar, reconocer una ontología que se mira al espejo y dice, ay, sí, soy homogénea y perfecta, soy ontológica. Porque es una buena pregunta, ¿qué tan ontológica es la ontología? ¿No? Y no es un juego de palabras, es la cuestión de lo propio, ¿no? De lo mismo, igual a sí mismo o no, y que Derrida ha cuestionado. Y esa puesta en cuestión es o implica retomar la espectralidad, me parece. Quizá más como operación que como marca, como una cantidad de cosas, ¿no? O sea, la espectralidad son esos devenires otros, diversos, ¿no? Que no se cierran en uno solo. Ah, no, no, eso no es espectralidad. Espectralidad es devenir tal y tal, ¿no? Que nos asedian. Algunos parecen, esos devenires pueden tener la forma del asedio. Y ojo, porque ese asedio puede ser el asedio o una espectralidad que no queremos que nos asedie, ¿no? Los fantasmas no son ni buenos ni malos, dado de una vez y para siempre, ¿sí? Implica estas formas de asedio, de acecho, de devenir, de venida, de llegada, de aparecer, de reaparecer, ¿o no? Que nos permiten, o sea, recurrir a buenas citas de Derridiana para de ahí desarrollar inquietudes en el terreno del arte, en el terreno de la religión, de la política, de la ética, del feminismo, ¿no? O estoy exagerando, me parece que va por aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que en una sesión, en 20, no acabamos.
la espectralidad. Pero eso quiere decir que estamos ahí, sí hay un mandato. Tenemos que leer una vez más. ¿Sí? Una vez más. Siempre una vez más. No solos. No es soledad, no para nosotras o nosotros mismos, no como un ejercicio del que te puedas apropiar. Puede ser una invitación a conversar, ¿no? Un reaparecer de la conversación, que a veces la, la oficialidad institucional académica nos hace olvidar, ¿no? Que nos hace repetir lo que ella quiere que repitamos, para que se nos permita hacerlo. ¿No es cierto? Es decir, para que seas filósofo o filósofa, tienes que conducirte así. Y hasta que no tienes el título, no puedes oficiar de esa manera, que es una serpiente mordiéndose la colita, ¿no? Entonces, ¿qué va primero? ¿Me recibo? No, porque para recibirte te tienen 4 años presa y preso en una serie de normas y regulaciones y no se te deja disentir. Mm. Aunque la idea es que el filósofo puede disentir. Y entonces, ¿por qué no se te deja cuando eres estudiante? Ahí. Son cosas padres, ¿no? Ujú. Bueno, madres, tías, hijas, abuelas, etcétera. Hermanas. Hermanas, sí, hermanas. Entonces, pues, pues ahí estamos. Yo creo que hay dos problemas gigantes que hemos estado pensando y que nos conviene seguir pensando, pero que tú ahorita formulaste. Uno sería la distinción entre justicia y venganza, que creo que sería importante, ¿no? Ujú. Y por lo que preguntó Lourdes también, pero también por el carácter histórico-político de las investigaciones que se están haciendo. La segunda sería sobre lo irreparable del daño, por una parte, ¿no? Que bien dijo Ana María. Y la otra que también hemos pensado es la apuesta por lo porvenir, pero en el sentido de detener pues el baño de sangre, ¿no? O de detener, de parar, de no reproducir la violencia, creo. Y sí, sí hay distintas maneras, no solo de entender la justicia, sino de practicarla, ¿no? Y claro que se practica desde el punto de vista de la deuda económica y desde el punto de vista del castigo todavía, ¿no? Porque por más que las cárceles se llamen centros de integración social, pues lo que hay ahí es un castigo, un encierro. Bueno, sí Entonces, hay integración, pero en el mundo gangsteril, ajá. ¿no? Claro que hay Ujú, integración, ¿no? Este, entonces sería interesante volver a señalar eso, pero poniendo ciertos, mm, no límites, pero sí diciendo, por aquí nos iríamos, ¿no? Es ujú, decir, a mí me gusta pensar que aunque la venganza es un término amplísimo y que nos lleva a distintas historias, ¿no? Y que nos lleva a historias filosóficas y religiosas y literarias y morales, etcétera. ujú. Sí, la cuestión de lo punitivo a lo que hiciste, o el castigo a lo que hiciste referencia, es fundamental. Ojo que cuando el feminismo exige castigo, ojo, ¿no? Porque así queremos entender simplemente la venganza. Y es el mismo derecho y el mismo aparato jurídico el que se pasa repitiendo que la justicia no tendría que ver con la venganza. Y sin embargo ella misma la agiliza, ¿no? La ópera, La ajá. opera, la lleva a cabo,
con los resultados que sabemos que son inaceptables, ¿no? Y para nada inesperados, son claramente, exacto, Mar, la Eso. institucionaliza. Sí. Entonces tenemos ahí elementos interesantes para ubicar lo que hemos estado pensando y que todavía nos queda por pensar, ¿no? Ujú. En la página 18 es que de verdad a veces siento que exagero cuando subrayo todo en una página, pero es que un poquito más abajo va a hablar de la experiencia del espectro y dice, así es como, con Engels, Marx también pensó, describió o diagnosticó cierta dramaturgia de la Europa moderna, sobre todo la de sus grandes proyectos unificadores. Y que esto sea, no es, él le pone la experiencia del espectro, ¿sí? Yo diría que es una experiencia del espectro, en el sentido de que es múltiple y plural estas experiencias. Llamarle la experiencia nos hace pensar que este es el sentido prioritario, ¿no? Cuando han habido varios, porque él habla de cuando uno dice unificación de Europa, bueno, yo pienso en la unificación napoleónica y su deriva de la Revolución Francesa para pensar en su paisito, que a él le gusta mucho pensarlo como punto de partida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es que la reunificación no es cualquier cosa y por lo tanto no es una experiencia. Europa, si le quisiéramos llamar así geográficamente, ha vivido muchas experiencias de este tipo, de reunificación y por lo tanto supuestamente justicieras y no únicamente de una manera militarizada, ¿no? O O sea, política colonial, ¿no? o Este, económica, sí, ajá. sino también, pero estaba pensando en la cultura, fíjate. Ah, sí, sí, pero yo me estaba refiriendo a la colonia romana primero. O sea, ¿Sí? a estas primeros ejercicios de apropiación de Pero de la territorios. cultura también, Sí, también, sí. ¿sí? Es decir, el Ujú, latín, ¿durante cuántos siglos el latín no fue la, la lengua de la iglesia? ujú. Bye, gracias, Omar, Oye, por Omar. estar aquí acompañándonos y habiendo participado. Entonces, regresando a lo que decía Erika, ahí está culturalmente la importancia del latín, ¿no? Ujú, ujú, Para el sostenimiento y el uso que hizo la iglesia del único lenguaje posible. Recuerden que durante siglos la misa solo se daba en latín, hasta, obviamente, el momento rebelde donde se traduce la Biblia a las otras lenguas, ¿no? ujú, ujú. El protestantismo, Al etcétera, alemán, sí. ¿no? Pero ahí está en el sentido cultural también esto que nos interesa, esta reunificación, llamarle reunificación por el latín, es un eufemismo, diríamos, ¿no? Básicamente es un gesto de conquista, Ujú, ¿o no? sí, sí, sí. ¿Reunifica? Pues sí, pero ¿qué reunifica? ¿Qué necesita ser reunificado? ¿Y por qué esto se vuelve un un mandato, cuando en realidad Europa podía haber escogido individual, colectivamente, como naciones, grupos, lenguas, otros caminos, ¿no? Y no unificarse, porque parece que la unificación está predeterminada. Cuando decimos progreso, decimos unificación, globalización, ¿no es cierto? Reunificarse, yo aquí subrayaría, de hecho lo tengo subrayado porque bueno,
reunificación y cultural es interesante. Y también se da en el terreno de la cultura filosófica, del discurso filosófico. En filosofía empezamos por los griegos, ¿no? No empezamos por lo que tenemos a la mano, que serían las otras lenguas, que fueron domesticadas, colonizadas, etcétera. Empezamos por Grecia, ¿no? Ujú, Y por supuesto pasamos por... Hubo intentos en Grecia también de, de establecer eh, formas de apropiarse de lo otro desde un solo centro religioso, pensado en la lengua griega, llevado a cabo por príncipes o soberanos griegos que hayan fracasado. Bueno, ujú, ujú, fracasado quiere decir duraron poco tiempo, ¿no? Y ujú. siguieron sometidos a luchas, etcétera. Ahora que todo el mundo está volviendo a hablar de la Ilíada y la Odisea a raíz de la película, ¿no? Podemos volver a hablar de eso un poco más. Este, Sí, Maricruz. de- Tenía yo aquí también para la pregunta de Lourdes, en la página, déjenme decirles qué página del libro es, porque la paginación electrónica es distinta, pero es una cita que yo he citado varias veces, en la página 30 sobre la herencia. Bueno, y sobre las herencias de Marx específicamente, ¿no? De los claro, textos. Dice Derrida, eh, consideremos primero la heterogeneidad radical y necesaria de una herencia, ¿no? Primera cuestión. La diferencia sin oposición que debe marcarla, una disparidad y una cuasi yuxtaposición sin dialéctica, justamente el plural de lo que llamaremos más adelante los espíritus de Marx, o los espectros, ¿no? Que son más de uno. Eh, bueno, o sea, aquí parece Derrida pensar que sí se puede decidir y se debe, ¿no? Entonces, una herencia nunca se reúne, no es nunca una consigo misma, su presunta unidad sí existe, solo puede consistir en la inyunción de reafirmar eligiendo. Es preciso, quiere decir, es preciso filtrar, cribar, criticar. Hay que escoger entre los varios posibles que habitan la misma inyunción y habitan contradictoriamente en torno a un secreto. Si la legibilidad de un legado fuera dada, natural, transparente, unívoca, si no apelara y al mismo tiempo desafiara la interpretación, aquel nunca podría ser heredado, se estaría afectado por él como por una causa natural o genética, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo? O sea, con qué, bueno, voy a usar un término que es un poco autoritario, pero, o sea, ¿con qué criterios de rigor se decide o decidimos, y yo creo que tendría que ser esto una decisión colectiva, lo que heredamos, ¿no? De estas herencias que son plurales y heterogéneas. de cómo heredar y qué de todo eso, Ajá. que es una experiencia, una serie de experiencias, de heredar, porque si las herencias nunca son iguales a sí mismas, Ujú, puedes decidir heredar unas cosas y rechazar otras, ujú, donde introduces esta cuestión de es preciso filtrar, cribar y criticar, ¿no? Sin poner en ujú, cuestión. Si no, estamos asumiendo, afirmando, lo cual es bastante grave, que no hay por qué, porque es natural el heredar. Heredas porque eres el hijo, igual que Hamlet. Y Hamlet ujú, se pregunta, esto dice, ¿por qué yo? ¿No? Que sea la soberanía, que sea la monarquía la que lleve a cabo la herencia, ¿no? Es decir, ujú, la ujú, justicia, ¿por qué yo? Entonces es interesante, o sea, la pregunta, la duda, la sospecha de Hamlet, que se la pasa dudando,
y eso se ha vuelto un chiste, ¿no? De que Hamlet solo duda, solo sospecha, es muy bienvenida, porque las herencias no son iguales a sí mismas, diríamos. Ujú, Por lo tanto, no hay ontología de la herencia. No la hay. Y si lo jurídico intenta apoderarse, ese gesto es un gesto violento, típico del aparato jurídico, ¿no? Cuando el aparato jurídico dice la justicia le pertenece, ¿no? A nadie más, únicamente ujú, al aparato jurídico. Eso es un acto de violencia, de omisión, diríamos, del derecho, incluso del derecho humano o de los derechos humanos, ujú. de lo colectivo para tomar sus propias decisiones, ¿no? ¿Cómo que la justicia es tuya? ¿No? Eso suena a una declaración, ¿cómo le llamaríamos? Monárquica, ¿no? Soberana. La justicia soy yo, dice el derecho. Y lo dice, ¿eh? Lo Sí, dice. sí. Y pues no. Por eso hay que ir más allá de. Y más allá es un ejercicio performático, con contradicciones. Por lo tanto, peligroso, ¿no? Hay que señala, o sea, toda herencia es una inyunción de por sí disyunta, ¿no? Atravesada por la diferencia Pues sí. o disyunciones, ¿no? Entonces, pues, lo que muy bien decía Erika, reafirmar eligiendo, ¿no? Se reafirman las herencias eligiendo. Mientras no sea reeligiendo, lo cual sería grave, Ujú. vuelves a reelegir al partido de siempre, ¿no? Pero siempre bajo el riesgo de elegir mal también. Exacto, exacto. Mm, Reelegir es dejar las cosas como están, sí. ¿no? A ver, Walfer. Hola, pues yo tengo pues un pensamiento en voz alta, ahorita con lo que hablaban sobre la cultura, y estaba pensando en esta apropiación que se hace ahora de las herencias culturales como término para denominar aquello que se llamaba patrimonio cultural, justamente como desde esta visión, muy de un padre que le hereda a un hijo, etcétera. Y en función de esta cita que dice la inyunción misma, que dice siempre elige y decide dentro de aquello de lo que heredas, creo que ahí está un terreno justamente en el presente, por decirlo de algún modo, de cada cultura donde se disputa qué herencias culturales se van a retomar o se van a ir colocando como predominantes por aquellas, ¿no? Por sobre otras. En este terreno como de ir siempre eligiendo desde el presente qué de nuestro pasado, qué de estos artefactos, herencias, prácticas, lenguajes, como mencionaban ahorita el latín, se van colocando como los predominantes por sobre otros. Y bueno, a mí es lo que trato de desplazar de esto hacia ese terreno que me interesa de lo cultural, porque creo que explica muy bien justamente esa batalla por el sentido de lo cultural que debe de ser predominante tanto para el presente como para el futuro. Y este término de herencias culturales me gusta en esta clave que podríamos, como decían al inicio, generalizar lo que está diciendo Derrida, a lo mejor de una cosa distinta, tratar de trasladarla hacia otro campo o disciplina, como en este caso de lo cultural en general. Ujú. Claro. Yo aplaudo este cambio de vocabulario, porque era gravísimo seguir hablando de patrimonio cultural. Mm, En cambio, herencia cultural o incluso meter el plural para abrir a este devenir de las herencias, que son estas discusiones, estas decisiones, qué heredar, qué no, cómo, etcétera, son buenas preguntas y eso lo dejamos abierto. No se claro. cierra, ¿no? Ni siquiera se cierra en una institución, sino que por eso se quiere transformar las instituciones
por ejemplo, en los museos, Ujú. ¿no? No se Habría habla que, de patrimonio porque patrimonio es propiedad. claro, claro, sí, Y en habría que una sacar figura del marco palomocen. jurídico y del marco económico Mm, la herencia, y al mismo tiempo le agregaría yo, Valfer, esta relación entre el carácter de necesario de interpretación de las herencias culturales, que nunca va a ser una sola interpretación y la misma, al mismo tiempo que siempre hay fuerzas políticas e institucionales que intentan apropiarse de una interpretación específica y de lo que quieras, ¿eh? De cualquier herencia cultural, empezando por las lenguas. Eh, y por otra parte, la dificultad o las dificultades de las interpretaciones, ¿no? Y además para qué en este momento específico también, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles efectos puede tener. mm. Y Ujú, que, fíjense, los dos están diciendo cosas importantes que nos obligan a repensar la cuestión de la apropiación ujú, y intentar seguir luchando para que esa apropiación no se dé, desde, como bien decían, ¿no? Apropiación del sentido, incluso a través de lenguas, pero también apropiación claramente económica, patrimonial, ¿no es cierto? ujú, ujú. De lo que se puede eh, conseguir a través de instituciones, ¿no? Como museos nacionales o como la Universidad Nacional Autónoma, lejos de ser autónoma. Entonces aquí habría que introducir otras nociones, como autonomía, que me parecería interesante replantear. Ya lo teníamos pendiente eso desde... Sí, creo Ah, que hay que repensar las autonomías porque estaríamos pensando a la manera quizá, no quiero poner palabras en el discurso de Balfour, si la cuestión son las herencias culturales, entonces, ¿dónde, sobre todo lo cultural y lo artístico, donde la cuestión de la autonomía es importantísima, ¿no? Y entonces, la herencia tienes que abrirla a ejercicios autonómicos, que en general creemos que deben ser colectivos. Tú no puedes callar a un grupo, no puedes excluir a un grupo. Puede ser un grupo de edad, de clase social o clase económica, de lengua, racial, ¿no? De género, sexual, en fin, ¿no? No puedes excluir. Y entonces, bueno, la autonomía no es algo que se realiza y ya lo hicimos y nos damos la mano y nos felicitamos. ¿Cómo pensar las autonomías del arte y de la cultura de tal suerte que no se encierren en sí mismas, que no sean autoinmunitarias, que no digan y hagan lo otro de la autonomía? No, ujú. que toda institución conlleva. Entonces, ¿cómo hacerlo? En el caso de una institución que es siempre autoritaria, que siempre es jerárquica, ¿no? Que, que sobre todo que es siempre poco transparente, ¿no es cierto? Uno diría autonomía que tiene que ir acompañada por transparencia, ¿no? Por ejemplo, en un museo o un acto de carácter cultural. Por ejemplo, pensando en herencias culturales, en la cultura en general, el hecho de que a ciertos pueblos se les permita volver su propio pasado espiritual un asunto de turismo, es gravísimo, ¿no?
que la gente lo admita porque por otros lados los han empobrecido, Ujú. entonces uno admite que esas son fuerzas que entran en juego, Sí, 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 pero como hay los que voladores seguirlo de Papantla pensando. que cobran por por un acto que era un acto cultural y ceremonial, Exacto. ¿no? Ajá. Y de pronto volver eso, una industria, porque es una industria cultural, el turismo, ¿no? Ujú. Como los que están afuera de antropología, justamente Sí, ya instalaron esto y es parte como incluso, o sea, de función, básicamente, ¿no? Como que hay X cantidad de funciones y, sí. y es como el adyacente de la industria cultural, antropología e historia, ¿no? Porque incluso es Ujú, todo un corpus, bueno, ya todo Chapultepec se ha diseñado eso como un parque cultural turístico, etcétera, pero ya hay diseñado y ahí yo recuerdo que antes, por ejemplo, no había Starbucks. ¿No? Ujú. Una vez que fui con Circe justo a ver lo de la taller, algo que hicimos de entrevistar a una persona, fuimos ahí al péndulo y era la única cafetería. Y al lado ya instalaron todo un Starbucks en el complejo de Chapultepec y así van como saliendo estas empresas, implementándose como parte del paisaje de consumo dentro de la lógica de la industria cultural. Que es terrible. Y uno dice, ay, bueno, eso es lo que está pasando, ese es el progreso, eso es la modernidad, esa es la global, todos los nombres que uno le quiera dar, pero están ahí y están atentando contra lo que es la diversidad cultural, ¿no? ¿De qué diversidad hablamos si es algo que consumes, ¿no? Porque para que algo pueda ser consumido, implica un rebajamiento, rebajar como cuando rebajas madera, o sea, le quitas especificidades, ¿no? ujú, Diferencias, marcas históricas, ¿no? Entonces resulta grave. Y bueno, lo hemos institucionalizado. En nuestra facultad, una de las nuevas carreras es esa, justamente, para decidir estas cosas, sin mucha crítica aparentemente, ¿no? Sino de- aceptando que la gente tiene que vivir de algo y como le han quitado sus otras formas de vida, entonces hagámoslos a todos guías de turistas, cocineras tradicionales, artesanos y artesanas que vendan su trabajo. Y bueno, ese escenario a mí me da tristeza, mm, ¿no? Porque se puede intentar meter así el filo de la crítica, ¿verdad? Es decir, es que no va por ahí. ¿Cómo rescatar lo autonómico? Para no hablar de la verdad, la verdadera herencia, la espiritualidad, que son palabras muy poco explícitas, ¿no? Y que normalmente se utilizan como lema, sino por este otro lado, si no discutamos todo esto, porque ahí no hay espiritualidad. Y miren que a mí la palabra espíritu y espiritualidad no es mucho de mi agrado, pero me parece que esa espiritualidad tendríamos que utilizarla para decir que la espiritualidad cultural no se mide mediante el consumo, ¿no? ujú, Privado, ujú, además. ujú. Entonces, ahí habría necesidad de repensar, no sé si llamarle espíritu del pueblo, espíritu de las lenguas, espíritu incluso religioso o religiosidad, ¿no? Pues no sé, ahí hay, quizá porque soy yo la que no tiene muchas palabras en su haber para decir todo lo que me gustaría decir con espiritualidad, ¿no? Es decir, esa relación con la cultura y con el arte tendría que ser atravesada por una espiritualidad que pueda ser entendida de varias maneras, lo cual implica que lo discutamos.
¿no? Que, porque si no, algo ahí pasa, hay una fractura. No sé si tiene que ver con el Valerí de la pérdida de Europa de espiritualidad, ¿no? Mm, O la idea de que la vida del espíritu también ha fracasado o cuestiones así. No sé por dónde, pero justamente para que esa herencia cultural a la que se Ah, tú refiere sabes, sí. Ah, Walter ok. Está bien. no se reduzca, ¿no? Ujú. A ¿Cuánto patrimonio. necesitas? ujú. Ahorita te digo, pero no traigo suficiente. Mauricio, creo que Tienes abierto tu micrófono. tienes Ay, abierto tu micrófono y oímos todo. No, ¿quieres es que? broma, oímos poquito. Entonces sí, esta idea me parece interesante. Y, y herencia porque permite tocar lo corporal, ¿no? O sea, las maneras de hacer, las maneras de cantar, tocar instrumentos, bailar, cocinar, ¿no es cierto? Ujú, Eso es importante, pero también herencia como saberes que se han ido perdiendo, lenguas que se han ido mm, perdiendo, ¿no? La verdad que se puede seguir trabajando con la palabra herencia. A mí me parece que es un poco falocéntrica todavía, ¿no? Porque heredas del padre, no de la madre. O sea, si volvemos feminista las herencias, ¿no? O insistimos en pensarlas más allá de un universo puramente falocéntrico, ahí podríamos ir ganando, ¿no? Porque son cosas en las que estamos pensando para pensar qué sería lo autónomo, ¿no? ujú. Las prácticas autónomas. Nomos como práctica, como ejercicio, más que como regla, ¿no? Entonces, o las heteronomías, como ha trabajado, Ujú. ¿no? Rabinovich, Sí, sí. como responsabilidad, ¿no? Que también podría ser interesante. Bueno, en fin, este, Valver tiene levantada la manita. Ya es la una. Oh. y Sí, nos solo faltó agregar poder sin poder, al que se refiere en la página 31 de Rida, para hablar del acontecimiento que viene, que llega, el arribante, habla de un poder, de una fuerza sin poder, ¿no? Que también es importante. A ver, Valfer. nada más iba a decir con lo que comentó al final, bueno, con lo que han comentado, que creo que ahí está la crítica mayor a la cuestión de la herencia, lo que decía Erika de la propiedad, ¿no? O sea, de que era un atributo de los hombres y por lo tanto, o sea, ahí está, digamos, la principal crítica que se podría hacer a esta lógica de herencia con respecto desde una visión feminista. Y también pensaba que en las prácticas culturales, por más que vayan acabando, si hacemos caso a esta misma fuerza espectral, pues siempre están al acecho, ¿no? De volver. Siempre están Sí. en la posibilidad de reactivarse bajo otras determinaciones, bajo otras futuros, digámoslo. Y eso creo que es la riqueza de lo cultural mismo, ¿no? Que por más que pensemos que está terminado, destruido, aniquilado, bajo una lógica de genocidio, por ejemplo, siempre está el acecho de reactivar otras fuerzas en el futuro. Nada más eran esas dos cosas. Gracias. Sí, que eso es importante, o sea, la idea de que se puede matar, como sabemos, pero eso no mata totalmente, ¿no? Y eso otros son autonomías, fuerzas, etcétera, etcétera, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, ok, Ujú. pues Erika, si quieres ir cerrando. Cierro la sesión. Les recuerdo que el 4 de septiembre
Se presenta un libro de bioética en el que participa Ana María. Ojalá que puedan ir, está bien interesante. Es una invitación no solo a presentarlo, sino a discutirlo, a debatir. En fin, nos dieron 3 horas para hacerlo, entonces es bastante En tiempo. la facultad, acuérdense, va a ser Eh, presencial. Ajá, esa sería una cosa, y no sé cuándo quieran tener la próxima sesión, si de una vez acordamos o dejamos abierto. Me toca renovar el PRID, entonces voy a estar llena de trabajo, Yo, pero no importa. perdón, una pregunta. Del día de la presentación del libro es en viernes también, ¿verdad? A las 11. Sí, Sí, no, sí, Ok, ¿quieren que lleve mi máquina para grabar? ¿Se puede? sí, por favor. sí, por Ujú. favor, Y, o sea, transmitir por Zoom y, claro. y grabar la sesión. Y antes de Bueno, la cerrar, presentación y eso. Maricruz, lo que estás diciendo es justamente a lo que nos referíamos con el término derridiano falogocentrismo. Es el padre, es el patriarcado, si tú prefieres, el que está Ujú, presente en la palabra patrimonio, obviamente, y por eso claro. estamos diciendo que ser autonómicos y autonómicas implica salirse de esa estructura que es una estructura de poder, ¿no? Ujú, ujú, De dominación, aparte de desequilibrada, ¿sí? Desigual, autoritaria y otras marcas más. Pero sí, justamente cuando decimos que ahí, de cuando se dice patrimonio, se dice es un término falogocéntrico, obviamente, ¿no? Ahí está el pater, claro. El ujú. falo, según Derrida. ¿No? Ok, entonces, pues seguimos en contacto Bueno, y que tengan Gracias. un buen fin de semana y gracias. Una gracias. pregunta nada más a Narut. ¿De casualidad subirás la sesión de hoy? Es que al inicio sí me lo perdí. Sí, me falta la anterior y subo la de hoy. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por tanto apoyo. Y gracias a Gracias. todas y a todos, participantes y demás. Que Que estén tengan muy buen Que bien. estén día. muy bien.